Muy buenas tardes, hermanos. Todos ustedes, muy buenas tardes. El Señor les bendiga. Eh, Sean bienvenidos, todos sean bienvenidos. Nos da mucho gusto que podamos estar juntos, podamos estar reunidos y seguir aprendiendo de la palabra de Dios que, que contiene mucha luz para nuestro día a día, nuestra vida diaria, tomar las decisiones que debamos tomar, interpretar las circunstancias que estamos viviendo y que nos acontecen día con día en la palabra de Dios. Hay mucha luz respecto de esto. Y bueno, todos ustedes saben, si nos han estado siguiendo en el estudio de el libro de los Hechos, estamos estudiando el libro de los Hechos. Estamos ya hace un par de semanas estudiando el capítulo número 7. Estamos estudiando el sermón de Esteban. Estamos en el momento en que se levantaron, usted recuerda, se levantaron situaciones porque acusaron a Esteban de ciertas cosas, lo llevaron ante el Sanedrín y bueno, él está presentando su defensa. Eh, eh, Hace 15 días nuestro hermano Julio abarcó los primeros 8 versículos. La semana pasada yo traté de hacer un resumen completo acerca de esta defensa. Pero el día de hoy vamos a regresarnos un poquito a partir del versículo 9 y vamos a leer del versículo número 9 hasta el versículo mm, vamos a leer hasta el versículo número 16. Dice así, me acompañan en su Biblia, por favor. Versículo número 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos. Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amón en Siquem. Hasta ahí vamos a leer. Bien, quiero hacer una introducción para que nos pongamos en contexto de esto que estamos nosotros hablando, ¿no? Les decía yo hace un ratito, Esteban está argumentando su defensa ante el Sanedrín, está tomando varios aspectos de la historia de Israel. Ya hace 8 días, perdón, decíamos que en general lo que estaba haciendo este hijo de Dios, este cristiano llamado Esteban, es que estaba de alguna manera con la historia de Israel haciéndole un reproche a los sumos sacerdotes, a los miembros del Sanedrín, recordándoles que desde los tiempos del principio, desde que Dios llamó a Abraham, Dios siempre ha sido un Dios presente, un Dios cercano, un Dios que se ha revelado a ese pueblo y que siempre el pueblo ha sido un pueblo
duro, un pueblo rebelde, un pueblo que, a pesar de que Dios en su misericordia y en su gracia, porque así lo enseña la Escritura, o sea, ese pueblo de Israel no tenía nada especial, no había una razón especial por la cual Dios lo escogiera. Lo escogió de pura gracia, de pura misericordia. O sea, el favor de Dios se extendió a ellos por la pura voluntad del Señor. Él así lo quiso, no porque ese pueblo tuviera algo especial. Hemos dicho muchas veces que similar ha sido con los que hoy podemos llamarnos cristianos, los que hoy nos llamamos cristianos. La iglesia cristiana es exactamente lo mismo. Los que hoy podemos ser llamados cristianos porque reconocemos en nuestra vida el favor de Dios en su perdón, en el perdón que nos ha dado de nuestras maldades, nuestros pecados. Pero no porque nosotros hayamos hecho algo especial, no porque nosotros tengamos algo en especial, no porque nosotros seamos especiales de ninguna manera. De manera contraria a esto que acabo de decir, Dios nos escogió porque nos vio los más perdidos y los más extraviados. De forma que si Él no metía su mano poderosa para rescatarnos del lodo en el que se encontraba nuestra vida, nosotros seguiríamos ahí. Nosotros seguiríamos en esa vida igual que todo el mundo, ignorando a Dios, rechazando a Dios, blasfemando a Dios. Así seguiríamos. Pero por su pura misericordia, Él escogió a este pueblo. Y es lo que está remarcando Esteban en todo su sermón. Pero también está reprochándoles y diciéndoles, el Señor siempre ha sido un Dios cercano. El Señor se acerca a buscar al ser humano necesitado y perdido, pero el ser humano rechaza. Pero el ser humano no quiere nada con Dios. Ama su pecado, ama su maldad, ama su vida así como la lleva sin Dios, sin reglas que no quiere dar cuenta a nadie. Eso es lo que está reprochando aquí Esteban. Y después le decía yo, él toma varios aspectos y él comienza hablando de Abraham, de lo cual el hermano Julio ya hace 15 días abundó. Y lo que está diciendo ahí básicamente, lo recuerdo, hago un recordatorio de esto, es que él menciona cómo el Dios de la gloria se manifiesta donde Él quiere. Por ejemplo, si me acompañas al verso 2 de aquí del capítulo 7, en el verso 2 dice, y Él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. Fíjate lo que le está diciendo. O sea, lo que pasa es que yo le decía, el Sanedrín, en general el pueblo judío, tenía como algo muy sagrado el templo, la ley y las costumbres que Moisés les había dejado. Lo tenían como algo muy sagrado. Y en ese momento ellos pensaban que no había nada fuera de eso y que lo sagrado de Dios ahí estaba, solamente en eso. Y Esteban les está recordando, no se olviden de esto. No se olviden que cuando Dios se manifestó a nuestro padre Abraham, no lo hizo en esta tierra. No lo hizo en esta tierra, lo hizo allá, estando en Mesopotamia. Cuando nuestro padre dice, todavía moraba ya en esa tierra de Aram. Como diciéndoles, nuestro Dios se manifiesta donde Él quiere y cuando Él quiere. Verso 3 dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a esta tierra que yo te mostraré. Lo que les está diciendo ahí es que Dios se comunica con los hombres. Y él tiene la intención de que los hombres se relacionen con Dios. La razón por la que el Señor envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario no es otra sino para que los hombres pudiéramos estar en la condición de relacionarnos con el Padre, en la condición natural en la que estamos, de rebeldía, de alejamiento, de distanciamiento,
de amor a nuestros pecados, no podemos relacionarnos con el Dios que es 3 veces santo. Y entonces Él, con tal de que se rompiera esa barrera, envió a lo más sagrado, lo más preciado, lo más valioso que Él tenía, su Hijo Jesucristo, su unigénito, para que nosotros, por la fe en Él, pudiéramos tener acceso al Padre. Entonces lo que está aquí diciendo Abraham es, fíjense, todo lo que Él ha hecho, Él se relaciona con los hombres, Él se comunica con los hombres a través de 2 cosas principales, a través de la obediencia y a través de la confianza. Cuando les está diciendo aquí, verso 3, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a esta tierra que yo te mostraré. La indicación, el mandamiento que le dio a Abraham es, levántate de aquí, sal, vete de tu tierra, no estés aquí con ellos. Le exigió una obediencia, pero también le pidió una confianza. Y vete a la tierra que yo te mostraré. Amados, Abraham no sabía a dónde lo estaba mandando Dios. No sabía, porque le está diciendo, ya levántate, ya párate, ya levanta tus cosas, ya junta los tuyos y ya sal de aquí. Y a lo mejor en el pensamiento de Abraham es, ¿pero para dónde? Tú sal, yo te voy a mostrar a dónde. Todavía no le decía a dónde. Y entonces, ¿qué es lo que estaba esperando el Señor? Que le confiara. Esa es la forma en que Dios se relaciona con los seres humanos en general. No solamente con Abraham, con todos en general. A través de la confianza y a través de la obediencia. Dios espera que le obedezcamos y Dios espera que le creamos. Este asunto de la obediencia a Dios, cuando llega a oídos de gente que no está relacionada con el conocimiento del carácter de Dios, siempre lo traducen en una imposición. ¿Y por qué tengo yo que obedecer a Dios? ¿Por qué tengo que hacer lo que Él dice? Los que hemos tenido el privilegio de ir conociendo cada vez más el carácter de Dios, nos vamos dando cuenta de una cosa. Número 1, Él es mucho más sabio que nosotros, muchísimo más sabio que nosotros, por lo tanto sabe qué es lo mejor para nosotros. Y número 2, Él tiene pensamientos de bien para con nosotros. O sea, sus mandamientos a los cuales Él nos exige una obediencia es para nuestro bien siempre. Y con el paso del tiempo y de los días que vamos nosotros viviendo con Él y relacionándonos con Él, lo vamos comprobando. Él tiene pensamientos de bien para nosotros y por eso es que estas 2 cosas son básicas: obediencia y confianza. Y en el verso número 8 dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Ahí termina el verso número 8. ¿Y qué es lo que nos está diciendo este verso número 8? Nuestro Dios está tan interesado en relacionarse y en comunicarse con nosotros que extendió su pacto a través de Abraham. Hizo un compromiso. Nuestro Dios fiel, pero muy serio en las cosas que Él hace, hizo un compromiso con Abraham. Dice, le extendió el pacto de la circuncisión. Las cosas con Dios siempre son muy serias, hermanos. De tal forma que quien hace y quien entre en ese compromiso con Dios, ahora ya no a través de una circuncisión física, sino Romanos dice que ahora es a través de una circuncisión del corazón, la cual se obra, esa circuncisión del corazón se obra precisamente por la obediencia y la confianza. La confianza, ahora la fe a través de Jesucristo, es como nuestro corazón es circuncidado, hace un pacto con Dios, hace un compromiso con Dios. Y cuando Dios hace un compromiso, Dios es muy serio con sus compromisos.
Y esta historia que viene a partir del versículo 9, que habla precisamente de un personaje llamado José, nos confirma la seriedad que Dios tiene con sus pactos, la seriedad que Dios tiene con sus compromisos, con los compromisos que Él hace. Y en este asunto Él hizo compromiso con Abraham, el cual le dijo: yo voy a hacer de tu descendencia una nación grande, pero a tu descendencia la van a esclavizar y será sometida a servidumbre. Imagínense nada más. Qué noticia, todavía no tenía la descendencia y él estaba diciendo que su descendencia iba a ser metida a servidumbre, pero Abraham estaba aprendiendo confianza en Dios. Y él decía: aunque mi descendencia que aún no tengo, el Señor me está diciendo que será sometida a servidumbre, seguramente es para bien, porque Dios es bueno. Seguramente es para bien. Tan es así, o sea, me atrevo yo a aseverar esto que les acabo de decir, porque precisamente nos lo manifestó el día que el Señor le pidió a Isaac, a su único hijo, y le dijo: entrégamelo en sacrificio. Abraham no dudó. Abraham dijo: el Señor se va a proveer del cordero. No dudó. Abraham aprendió a confiar en el carácter de Dios. Bien, entonces ahora entramos a la parte que hoy vamos a estudiar a partir del versículo 9. Y el versículo 9 dice: los patriarcas, es decir, los hijos de Jacob, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Y este versículo termina diciendo: pero Dios estaba con él. Leemos hasta el verso 14, dice: y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre a toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos. Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Hermanos, vamos a ver algo maravilloso. Y que Dios nos ayuda a entender más del carácter de Dios y cómo Dios obra en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo, lo que nos está narrando aquí Esteban? Es cómo Dios está estructurando o dando forma a la historia de José. Y no solamente de José, como lo vamos a ver. Pero en estos pasajes, lo que está mencionando Esteban es cómo Dios está estructurando, cómo Dios le está dando forma a la historia. Vemos, Jacob tenía 12 hijos, de los cuales, recuerda usted, José era el preferido, el consentido de Jacob. Y bueno, entre ellos los 11 estaban llenos de envidia contra José. Estaban llenos de envidia contra José, y estos 11 van a vender a José. Si usted ha leído este pasaje, digo, si no lo ha leído, se lo recomiendo, allá en Génesis 37, porque aquí menciona solamente Esteban algunas cosas, pero hay otras cosas que también son importantes que no las menciona. Por ejemplo, aquí el verso 9 nos dice que los patriarcas movidos por envidia vendieron a José, y es lo único que menciona Esteban, pero no menciona todo lo demás que le hacían a José. Lo maltrataban, lo rechazaban, se burlaban cuando José venía y le contaba las revelaciones que Dios le daba en sueños. Ellos se burlaban de él, lo humillaban. Antes de venderlo, como dice aquí que lo vendieron a Egipto, antes de venderlo, usted recuerda qué fue lo que sucedió. Lo metieron a un pozo. O sea, José era
fuertemente maltratado por sus 11 hermanos. Y cuando nosotros damos una lectura humana, terrenal, nosotros podemos decir, pobre José, cómo sufrió José, y pobrecito de él, o sea, ¿por qué Dios está permitiendo todas estas cosas? Pero en realidad lo que Dios está haciendo aquí es, a ver, bueno, ok, necesitamos que estos 11 hermanos llenos de envidia vendan a José, porque José va a llegar a Egipto y este va a llegar a ser la mano derecha de Faraón. Y cuando venga la hambruna en Canaán y en Egipto, todos estos con su padre y con el hermano menor a que José amaba, van a venir a Egipto y entonces van a ser alimentados por José. O sea, el Señor está estructurando todo su plan. El Señor está dándole forma a todo lo que Él quiere, a cómo Él quiere que las cosas se den, pero en ese momento nosotros los seres humanos podemos no estar entendiendo eso y en realidad es lo que sucede, hermanos. Como nosotros vivimos el día a día, como nosotros estamos viviendo el momento nada más y nosotros no tenemos toda la escena de la película, nosotros no sabemos qué está pasando y entonces podemos entrar en muchas angustias, en muchas aflicciones, en muchas dudas, en muchos desánimos, en muchas incredulidades. Y por eso es importante pasajes como este en los que nosotros aprendamos quién es nuestro Dios, cómo obra nuestro Dios, cómo hace las cosas de nuestro Dios. Este pasaje nos está hablando mucho del carácter de Dios. Carácter o aspectos de su carácter que a nosotros nos tienen que ayudar a crecer y a madurar, a darle lectura a los acontecimientos diarios de nuestra vida, hermanos, porque en este mundo y en esta tierra vamos a estar pasando dificultades, situaciones difíciles. Y cuando nosotros analizamos todo este pasaje, todo esto que está pasando en la historia de José, nosotros llegamos al entendimiento de un punto. La nación de Israel, el día de hoy está donde está, porque Dios un día permitió que José fuera vendido por sus 11 envidiosos hermanos. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Si Dios no hubiera permitido que José fuera vendido, José no hubiera llegado a ese lugar de eminencia en el que llegó. El faraón no le hubiera dado el lugar de la gobernatura y de la autoridad que recibió. Y entonces en el momento en que llegó la hambruna, Jacob y su descendencia no hubiera podido ser sustentada como fue sustentada por José en ese momento. Y si en esa hambruna Jacob y su descendencia hubieran muerto, entonces no estuviéramos hablando de que el día de hoy hubiera una nación con el nombre de Israel, como el día de hoy lo vemos, como el día de hoy lo reconocemos, que el día de hoy ocupa un espacio en el mapa mundial que nosotros conocemos. Ahí está, un espacio de terreno ocupado por una nación que se llama Israel, y que esa nación está esperando el día en que el Mesías se le revele. Porque un día Israel será salvo, dice la Escritura. Un día ese pueblo reconocerá y su rodilla también se doblará delante de Jesucristo. Entonces, insisto, hermanos, Dios está aquí entretejiendo su plan. Dios utiliza aún los detalles más pequeños para que la historia que Él planeó desde el principio se vaya cumpliendo. Incluso aún desde el pecado de los hombres. Desde el pecado de los hombres. Algunos de los hermanos de José llegaron a Egipto, ya lo vemos, ya lo leímos, llegan a Egipto producto de la hambruna. José los recibe, pero no revela su identidad de primer momento. Después manda a traer a su padre y a su hermano Benjamín.
llegan todos ellos y entonces José revela su identidad. Y es en ese momento cuando José empieza a revelarles la visión que él había recibido de parte de Dios. Es decir, había de todas esas circunstancias que habían acontecido, de toda la historia de José, de todo lo que había pasado, de todo lo que José vivió, había dos versiones de esas circunstancias. Uno, la versión terrenal, la versión humana. ¿Cuál era esa versión humana? Me maltrataban, o si era la versión de los hermanos, maltratamos a José, le hicimos muy feo, lo humillábamos, lo rechazábamos, lo metimos al pozo y después malamente lo vendimos como esclavo. Seguramente José debe estar muy amargado, muy enojado con nosotros, seguramente está muy resentido, terriblemente nosotros la hicimos. Esa es la historia terrenal, la versión terrenal. Pero José, a lo largo del tiempo y en su comunión con Dios, él había recibido la visión, la versión de arriba, la versión de Dios de lo que ocurrió acá abajo. Todo ese evento tiene dos lecturas, hermanos. Los eventos que nosotros vivimos tiene dos maneras de interpretarlo, pero es importante que nosotros entendamos e interpretarlo con la visión de arriba, con la versión de Dios. La versión de la tierra es: qué mal me va. La versión de la tierra es: no tengo dinero. La versión de la tierra es: me quedé sin trabajo. La versión de aquí, la versión terrenal me acaban de detectar una enfermedad. La versión de acá abajo de la tierra es: tengo muchos problemas. La versión de acá abajo es: no me está yendo nada bien. La versión de acá abajo es: tengo problemas financieros. Esa es la versión de abajo. Pero eso no es la verdadera historia. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. En esta historia de José se nos están dando y se nos están planteando dos cosas. La terrenal, a José le fue muy mal. A José le hicieron muy feo. Pero la visión celestial se la reveló José a sus hermanos. Él a lo mejor, como muchos de nosotros hemos hecho quizás, nos quejamos, nos amargamos. Mis hermanos me hicieron mal, mis hermanos me maltrataron, mis hermanos me vendieron. Llegué a Egipto y me acusaron falsamente. Llegué a Egipto y me metieron a la cárcel. Aproximadamente hay un dato. ¿Cuántos años, Julio, pasó de que lo vendieron a que halló gracia a los ojos de Faraón? 16. 17 años, hermanos, en que José fue vendido, atravesó todas esas vicisitudes, problemas, aflicciones, un, un tanto de ese tiempo en la cárcel, encarcelado por una injusticia. ¿Usted recuerda lo que pasó con la esposa de Potifar? ¿No? Y que le echaron la culpa a él. 17 años, vamos a llamarlo así, de mala suerte, de problemas y de dificultades. Quizá en la mente, no sé cuántos de nosotros, si estuviéramos en situaciones como esas, dijeran: el Señor ya me abandonó. Llevo 17 años que no doy una. 17 años que no la veo. Acabo de salir de este problema, ya estoy en este otro. Acabo de pasar esta situación, ahora viene la otra. 17 años en que José estuvo padeciendo y padeciendo y padeciendo. Esa pudiera ser la lectura que nosotros como humanos damos. Pero cuando tenemos comunión con Dios, Dios nos enseña a leer las cosas de manera diferente. Dios nos enseña a leer nuestras circunstancias de manera diferente. José les dice el día que se revela: ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo permitió para bien. Acompáñame a Génesis 50, capítulo 20. Génesis capítulo 50.
Génesis capítulo 50, versículo número 20. ¿Ya lo tenemos? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Para mantener en vida a mucho pueblo. A lo mejor eso que estaban haciendo los hermanos de José, ni siquiera idea estaban teniendo esos hombres que lo que estaban haciendo, sus pecados, su pecado de envidia, su pecado de falta de amor, sus terribles pecados de haber vendido a su hermano, lo que hoy se conoce como trata de personas. En realidad eso fue una versión antigua de la trata de personas que hoy existe. Lo vendieron como esclavo. Y a lo mejor ellos no pensaban que aún sus pecados estaban dentro del plan de Dios y siendo utilizados por la omnipotencia y omnisciencia de Dios para culminar en cómo Él quería que sus planes se realizaran. Ustedes pensaron mal contra mí. Dios lo encaminó para bien. Y fíjense, para hacer lo que hoy vemos, lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes pensaron que vendiéndome a esos mercaderes se iban a deshacer de mí, iban a ganarse un dinerito, pero Dios ya estaba pensando en cómo salvar a este pueblo de la hambruna que venía. Ustedes ni siquiera de la hambruna sabían que venía, pero Dios sí lo sabía. Y Dios estaba acomodando este momento, esta maldad tuya, este momento, el Señor lo estaba haciendo porque tenía un plan futuro. Esta es la lectura, la visión que Dios nos transmite. La verdadera historia no era, ay, cómo maltratan a José, ay, cómo encerraron a José en el pozo, ay, cómo fueron capaces de vender a José a aquellas personas en el desierto. Esa no era la verdadera historia. La verdadera historia es, viene una situación y yo voy a poner los medios y las situaciones para que eso salga adelante y para que mi pueblo sea preservado. Esa era la verdadera visión, hermanos. Esa era la verdadera lectura, la lectura que Dios quería que José entendiera, y José la entendió y se la transmitió a sus familiares. Y así es, hermanos, como nosotros, como tú, como yo, cada uno de nosotros deberíamos de estar leyendo nuestras circunstancias. Estamos pasando problemas, estamos pasando crisis, estamos pasando enfermedad, quizás algún accidente. Todos los problemas que tenemos tienen dos lecturas. Una, la lectura que nosotros le damos. Pobrecito de mí. No la veo llegar. Me levanto todos los días con el pie izquierdo. Porque problemas aquí, problemas allá, problemas con esto, problemas con lo otro. Esa es la lectura que nosotros podríamos dar de nuestra condición humana. Pero esa no es la lectura, esa no es la verdadera historia. Y lo que nosotros debemos entender, hermanos, es que todas las cosas que nos suceden están dentro del plan soberano de Dios. Todas las cosas que nos suceden, aún las cosas más terribles. A lo mejor alguno de ustedes, hermanos, ahorita está justo en ese momento de la venta de José. El momento más terrible de tu vida. Pero esa no es la historia. Esa no es la lectura. La lectura es qué Dios está orquestando, qué Dios está preparando, qué Dios está planeando, entretejiendo de lo que va a ser mañana, pasado, en un año, en 10 años. ¿Qué es lo que Dios está haciendo?
todo el tiempo, nosotros deberíamos aprender a leer las cosas con la lectura de Dios, hermanos. Si nosotros adquirimos esa capacidad de poder, de tratar de entender que todas nuestras circunstancias están en la mano de Dios, hermanos, nosotros vamos a vivir con más paz, con más alegría, con más confianza, en el entendido de que lo que está pasando ahorita no es la historia ni es el centro. Algo Dios está haciendo para más adelante. Algo Dios está preparando para más adelante. Nosotros no somos precisamente los principales actores de nuestra historia. Es Dios, hermanos. Es Dios. El principal actor de nuestra historia es el Señor. Es Dios. Y nosotros debemos tenerlo siempre bien presente. Porque nosotros no conocemos el contenido total de nuestra película. No lo conocemos. Yo les decía, nosotros vivimos el día con día. Pero Dios sí conoce toda la película. Pero Dios sí conoce todo lo que va a pasar más adelante. Nosotros vivimos un día a la vez. Y a lo mejor nosotros un día nos levantamos con que me chocaron el coche. Yo no sé si ustedes lo supieron, pero hace... déjenme ubico. Hace 2 años ya, ¿verdad? Lo del coche, amor. Lo del accidente en la autopista. 1 y medio. ¿No? ¿Fue en julio? Sí, perdón, me desubiqué un poquito. Hace un año me encontraba en una de las situaciones más críticas de las que me he encontrado. Me quedé sin trabajo a media pandemia. Me puse a trabajar en una empresa que, bueno, como comisionista, pero no utilizaba mi propio vehículo para trabajar. Me trasladaba a diferentes partes del estado de Puebla, del estado de Veracruz en mi vehículo. Y un 22 de julio del año pasado, me accidenté en la autopista. Eh, iba yo rumbo a Veracruz, a Nautla, y pasando Córdoba, me accidenté. El asunto es que el vehículo quedó en pérdida total. Y gracias a Dios se los estoy platicando. Les estoy hablando de esto. Cuando sucedió eso, hermanos, cuando yo veía y estaba escuchando el diagnóstico del vehículo y veía todo ello, la verdad es que pasaban muchas cosas por mi mente. Estoy en una crisis económica, estoy en una situación así, ahí está el carro ya tirado. Y de verdad, hermano, me pasaba por la mente, Señor, ¿qué estás haciendo? O sea, solamente yo alcanzaba a decirle, ayúdame a entender y no dejes que mi mente divague. Porque vienen muchos pensamientos, hermanos. Vienen muchas situaciones. Son momentos en el que el diablo te ve vulnerable y te empieza con sus dardos, como lo dice Efesios, ¿no? Con sus dardos de fuego que vienen a tu mente, que vienen a tu corazón, con muchos pensamientos malos, con muchas ideas malas, de resentimiento, de desánimo, de amargura, con muchas cosas. Y yo recuerdo que en ese momento ahí, sentadito, esperando que el seguro se moviera y todo ello, le decía, Señor, guarda mi mente. Ayúdame a entender solamente el propósito que tú tienes, porque ahorita no lo estoy entendiendo. O sea, es el momento en que yo esperaría mayor ayuda tuya. Yo le decía, es el momento en que yo esperaría que tú obraras de otra manera, no chocando mi coche. Y le decía, ayúdame, nada más guarda mi mente, que no divague. No te quiero faltar, no te quiero ofender con mis pensamientos, ideas o sentimientos. Sujeta mi mente, Señor. Ayúdame a pensar bien
a tener entendimiento de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás obrando. Vienen momentos así, hermanos, vienen momentos difíciles porque nosotros no conocemos la película completa que viene más adelante. Pero cuando nosotros empezamos a conocer el carácter de Dios, cuando nosotros cada día conocemos más el carácter de Dios, nosotros llegamos al entendimiento de lo que está pasando ahorita no es el centro de la vida. Hay algo más adelante que el Señor está haciendo, que el Señor está conformando, que el Señor está preparando. Y cuando somos hijos de Dios, cuando hemos conocido el favor de Él, principalmente en las cosas más valiosas como es el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna que Él nos da, podemos entender que así, y cobra valor esas palabras del apóstol Pablo, que así como el Señor nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Ya nos dio lo más valioso. Ya nos dio lo más importante, nos dio lo más necesario para nuestra vida, y no solamente vida de aquí, sino la vida venidera. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Entonces, pero como seres humanos, nuestra lectura inmediata es: me acaban de chocar el coche, me acabo de quedar sin trabajo. La crisis cada vez está más fuerte y ya se me acabó el dinero y hay que pagar esto y hay que pagar lo otro y hay que pagar. No me está yendo bien en este asunto. Pero desde arriba hay un propósito que se está entretejiendo con las cosas más pequeñas, los detalles más pequeños de nuestra vida, hermanos. Y al final, Dios te permitirá ver cómo es el escenario completo. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Y entonces tú podrás decir y podrás sorprenderte y podrás decir: ¡wow! Como en ese momento no pensé, no imaginé que Dios estaba preparando todas estas cosas. Alguien por ahí dijo que la gracia de Dios se contempla mejor de adelante hacia atrás. Por lo que les acabo de decir. En el momento de la dificultad, en el momento de la aflicción, en el momento de la crisis, nuestra mente se bloquea muchas veces y no alcanza a ver la misericordia de Dios, no alcanza a ver la bondad de Dios. Y en ese momento muchas veces nos limitamos a pensar: ¿y ahora qué voy a hacer? Les confieso que yo tengo que luchar con una mente así, que en el momento en que pasa algo, luego mi mente empieza: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y a veces eso me ha llevado a tomar malas decisiones. Porque luego quiero encontrar una solución en el momento. En el momento. Al paso del tiempo, entiendes por qué Dios permitió semejante situación. ¿Qué fue lo que le pasó a José, hermanos? No sé qué pasaba en la mente de José cuando sus hermanos lo humillaban, cuando lo metieron al pozo, o cuando lo vendieron, o cuando estaba encarcelado. No sé qué estaba pasando en la mente de José. Lo que sí sé es que llegó un momento en que José entendió. Al paso del tiempo, tuvieron que pasar muchos años para que José pudiera entender. Ahora ven, ustedes cuando quisieron hacerme mal, lo que Dios estaba haciendo es encaminar todo ese daño, todo ese problema, toda esa situación mala que yo estaba viviendo para este bien y para preservar. Y no solamente fue para bien del mismo José, como lo dice en este texto, dice: para mantener en vida a mucho pueblo. Para mantener en vida a mucho pueblo. En el momento de la dificultad, nos desesperamos, quizá dudamos, nos estresamos, nos desanimamos, nos desencantamos. Pero al paso del tiempo, hermanos, podemos contemplar cómo la gracia de Dios siempre estuvo a tu favor. Siempre estuvo a tu favor. Y entonces puedes decir: gracias a Dios por lo que me pasó en aquel tiempo. Gracias a Dios por lo vivido. Gracias a Dios inclusive por lo perdido. Porque Dios lo encaminó y lo ha encaminado para bien.
Al final Dios nos quiere ayudar a entender su, su propósito. Una de las cosas que nos debe quedar muy claro, hermanos, y que nos debe ayudar en esos momentos de dificultad, que es cuando lo necesitamos. Los hijos de Dios nunca están fuera de la providencia de Dios. El pueblo de Dios nunca está fuera de la providencia de Dios. Regresamos a Hechos 7, verso 9. Porque además hay algo bien importante que nos falta mencionar. Hechos 7, verso 9. Los patriarcas, dice el verso 9, movidos por envidia, vendieron a José. Esa primer parte del versículo, qué tremendo, qué trágico. Los patriarcas, llenos de envidia, vendieron a José para Egipto. Parte B del versículo. Pero Dios estaba con él. Pero Dios estaba con él. Una parte importantísima de este mensaje que está dando Esteban, hermanos. Parte importantísima. Lo más importante no es dónde tú estás o en qué circunstancia estás. Lo más importante es quién está contigo en el momento de esa circunstancia difícil. Eso es lo más importante. Lo más importante no es cómo es tu circunstancia, mala, buena, regular. Eso no es lo más importante. Lo más importante es quién está contigo en ese momento. Este versículo 9 es importantísimo. Primer parte del versículo, trágico, terrible. Los patriarcas llenos de envidia vendieron a José para Egipto. Parte 2, eso no es importante. Lo importante es que Dios estaba con él. ¿Qué circunstancia difícil estás viviendo ahorita, hermano? ¿Cuál es tu circunstancia difícil? ¿Cuál es el momento difícil? ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás viviendo ahorita que te causa estrés, que te causa ansiedad, que te causa duda, inquietud, temor? ¿Cuál es la circunstancia que estás viviendo? Bueno, eso no es lo más importante. Lo más importante es quién está contigo y eso es en lo que debes procurar. Amados amigos que nos escuchan, y si tú no eres aún del pueblo de Dios, yo quiero animarte con palabras como estas. Porque lo más importante, como lo acabo de mencionar ahorita, no es qué estás viviendo. Lo más importante es quién está contigo. La presencia más valiosa que un ser humano puede tener es la presencia del bendito Dios de los cielos. Nosotros podemos estar en las peores circunstancias, pero si Dios está con nosotros, estamos bien acompañados y no tenemos por qué temer. Tú recordarás cómo Daniel estuvo en el foso de los leones, ¿no? Daniel estuvo en el foso de los leones, pero Dios estaba con Daniel. Y Dios cerró la boca de los leones. Dios puede cerrar la boca de los leones. Dios puede aquietar a los leones. Dios puede calmar a los leones. Dios puede destruir a los leones. Dios tiene todo el poder contra los leones. No importaba que Daniel estuviera en el foso y en el pozo lleno de leones. Lo importante es que Dios estaba con Daniel. Los amigos de Daniel estuvieron en el horno de fuego. Las temperaturas terribles, altas para calcinarlos. Pero Dios estaba con Sadrach, con Mesac, con Abednego. Dios estuvo en el momento más difícil de estos hombres de Dios, fieles. Y Dios los guardó, y Dios los protegió,
en el peor momento y en las peores circunstancias. Lo más importante no es en qué circunstancias estás ahorita. Lo más importante es quién está ahorita contigo, acompañando. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Procura que Dios esté contigo y olvídate de tus circunstancias. Olvídate de qué situaciones estás pasando. Hermanos, he estado aún, yo creo que es un tema de todos, o sea, la crisis nacional, mundial, pues a todos nos está llegando, ¿no? A la mayoría, todos estamos pasando dificultades económicas, creo. Y de repente, pues, como ser humano, piensas en esto y piensas en otro, y cómo le voy a hacer con este, cómo lo voy a hacer con otro. Una de las cosas que he procurado hacer en el momento en que me acerco con mi esposa y le digo, fíjate que está pasando esto, y fíjate que está lo otro, y aquí en el trabajo, y aquí en eso. Trato de calmar mi corazón y mi mente con esta idea. El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor ha demostrado estar conmigo, ha mostrado estar conmigo. Quiero tener paz. Quiero estar tranquilo, confiando en eso. Entonces, procuremos que Dios esté con nosotros y dejemos que las circunstancias rueden. Verso 10. Continuamos con el verso 10. Dice, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Fíjese cómo curiosamente dice el verso 10 que le libró de todas sus tribulaciones. Y entonces podría, después de todo lo que acabamos de decir, después de lo que acabamos de leer, podría venirnos la idea, pero ¿cómo es que le libró? Porque sí lo maltrataron sus hermanos, sí lo metieron al pozo, sí lo vendieron como esclavo, sí lo encarcelaron varios años. Sí, evidentemente sí pasó por todas esas cosas. Pero lo que está queriendo decir este versículo es que Dios no lo dejó en manos de esas circunstancias. Dios lo sacó adelante. ¿Por qué? Ya lo leímos. Dios encaminó todo ese mal para sus planes, para sus propósitos, y entonces Dios no lo dejó en manos de sus tribulaciones, sino que lo sacó adelante, lo sacó del pozo, lo apartó del maltrato de los hermanos, lo libró de ese hecho de haber sido vendido como esclavo. Tanto es así que lo convirtió en gobernador de Egipto, en el personaje, en el segundo personaje más importante de Egipto en aquel tiempo. El único que estaba por encima de José en aquellos días era Faraón. El único que estaba por encima. De ahí para allá, José era gobernador de toda la tierra de Egipto. Todos se sujetaban a él de haber sido un vendido esclavo. Entonces, Dios lo libró de todas sus tribulaciones. Las tribulaciones no prevalecieron. Por lo tanto, hermano, la tribulación en la que te encuentras ahorita, ten confianza, no va a prevalecer. Si Dios está contigo, no va a prevalecer. Cumplirá el propósito, durará el tiempo que Dios ha determinado que dure, pero cumplirá el propósito dentro de esa planeación y estrategia que Dios tiene para con tu vida y para con tu historia. Va a cumplir el propósito si tú eres dócil, si tú eres humilde ante el Señor y si tú lo buscas. Ya dijimos, de lo más importante de esto en una circunstancia difícil es que procures que Dios esté contigo. Que Dios esté contigo. El mensaje venía el pasaje de Isaías 41:10, ahorita lo buscamos. La idea es, no importa qué problema estemos pasando, la fidelidad de Dios siempre obra para nuestro bien y no nos dejará. Isaías 41, verso 10. Uno de esos pasajes que ministra el corazón en momentos de dificultad, en momento de prueba, en momento de tribulación. Isaías 41, verso 10. Que el Señor te hable, te consuele, te conforte, te anime con pasajes como estos.
Isaías 41, verso número 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué es lo que decía Esteban respecto de José? ¿Qué es lo que dice la palabra respecto de José? Pero Dios estaba con él. Pero Dios estaba con él. ¿Qué es lo que dice Isaías 41:10? No temas, porque yo estoy contigo. No dice, no temas, ya mero pasa, no temas, no está tan fuerte, no temas, no sea chillón, no está pasando nada, no está diciendo eso. La razón por la que no temas es porque yo estoy contigo. Esa es la razón por la que no debemos temer. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te da fuerzas. Siempre, 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 siempre. Aún en que el momento que estás pasando la situación no lo traduzcas tú así, no lo identifiques, no lo veas tú así, pero Dios es veraz, siempre es veraz, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Dios siempre dice la verdad y Dios es fiel a pesar de que nosotros a veces seamos infieles y dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que Dios siempre esté con nosotros, hermanos. Esa es nuestra prioridad. Esa es nuestra prioridad, que nosotros permanezcamos siempre con el Señor. Que nosotros estemos siempre al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Regresamos a Hechos 7. Ya vamos a terminar. Espero yo que ya vayamos a terminar. Dice el verso 10. La parte B dice el libro y le libró de todas sus tribulaciones, y la parte B dice y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Amados hermanos, lo mejor que a ti y a mí nos puede pasar es que la gracia de Dios esté con nosotros. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Y bueno, si Dios, si está diciendo aquí que Dios estaba con él, obviamente el Señor le estaba dando su gracia y el Señor le estaba dando sabiduría. Porque por medio de la gracia Dios hace enormes cosas, hermanos, y es a través de su gracia que nos permite atravesar las circunstancias más difíciles en las cuales a veces nos encontramos. Es a través de su gracia. Fíjense que en medio de esa gracia, hermanos, o sea, su gracia es multiforme, su gracia puede obrar de muchas maneras, pero una de las cosas que vemos cómo obró la gracia aquí en la vida de José es que él la gracia de Dios puso una disposición favorable en otras personas para con mi persona. En este caso, la gracia de Dios, cuando dice aquí que la gracia de Dios estaba, que Dios le dio gracia y sabiduría, dice, delante de Faraón, rey de Egipto. Una de las muchas formas en que la gracia nos ayuda es que Él pone una disposición favorable en otras personas hacia mi persona, como lo hizo aquí con José. Es decir, que la gracia de Dios como que abre los ojos de las otras personas para que vean en mí o en el creyente o en el cristiano cosas que otras personas no están percibiendo, y eso lo pone así como que lo acepte, que lo reciba, como hizo aquí. Habiendo sido José
vendido como esclavo y habiendo estado acusado de ciertas cosas de tal manera que fue encarcelado, después de ello, Faraón, por la gracia de Dios, lo recibió, lo acogió y lo puso en lugar de eminencia. Ahorita que estamos leyendo todo esto, hermanos, yo ayer meditaba en esto y me he pasado muchos días diciéndole, Señor, dame gracia con este cliente. Dame tu gracia. Dame tu gracia con esta empresa para, pues para poder ser productivo en mi trabajo, para dar resultados. Dame tu gracia. Ayúdame. Y es como he estado orando y la verdad es que me bendijo leer esta parte de la escritura. Me bendijo mucho y dije, por ahí es. Tengo que seguirle pidiendo al Señor que me dé gracia en mi trabajo también. Parte de lo que Dios hace con su gracia. Bueno, entonces resumimos, ¿no? Ya José está en Egipto, ya es gobernador, ya vino esta hambruna sobre todo Egipto y Canaán. Y a lo mejor en la lectura humana es, ¿qué cosas está pasando? O sea, ¿cómo vino esta hambruna? Yo no sé por qué Dios hizo así, yo no sé por qué Abraham jaló para acá, pudo haber jalado para otro lado. O sea, en la lectura humana que nosotros le damos a los acontecimientos, nosotros podemos quejarnos de muchas cosas, pero lo importante aquí es entender, Dios tiene un plan. Y Dios tiene un plan de esta forma y de esta manera específica. Dios quiso que Abraham viniera para este lado porque fue Dios el que le mostró. Ya leímos que Dios le dijo, yo te mostraré, y le mostró ese lugar y le mostró esa tierra. En medio del hambre, ahí era donde Dios quería que estuvieran. Y ahí fue donde Dios se glorificó y ahí fue donde Dios empezó a cumplir sus planes. A lo mejor ellos quejándose de la hambruna y por acá Dios diciéndole, la hambruna es precisamente para salvarte. Es por la hambruna que yo voy a hacer que vayas a Egipto y va a ser en Egipto donde tú te vas a multiplicar. Porque la promesa a Abraham, acuérdese, fue esa. Haré de tu descendencia una gran nación. Esa era la promesa. ¿Y dónde dice la Escritura que fue que el pueblo judío se multiplicó grandemente? En Egipto. ¿Pero cómo fue que estos hombres llegaron a Egipto? Por el hambre. Y estos hombres quejándose por el hambre. Oh, qué cosa, ¿por qué nos tocó el hambre? ¿Por qué Dios permite que venga hambruna? ¿Por qué Dios hace eso? Porque estoy cumpliendo mi promesa. Porque te voy a cumplir mi promesa, porque yo soy fiel que cumplo mis promesas y te voy a cumplir mi promesa. Es así como Dios hace muchas de las cosas. Las aflicciones son permitidas por Dios en la vida de sus hijos, hermanos, porque Él tiene un mejor plan que obrar que el que nosotros podemos tener. El plan de Dios es mucho mejor. Mejor que el que tú tienes, mejor que el que yo tengo. Y cuando Dios pone en ejecución su plan, también trae otra bendición, hermano. Le conocemos más a profundidad de lo que le habíamos conocido. Es en ese momento de la aflicción donde nosotros podemos conocer más de Dios, donde podemos nosotros conocer más de su poder, más de su gracia, más de cómo Él es que hace las cosas. Ahí nosotros experimentamos mucho de su providencia, de cómo Él orquesta y organiza todas las cosas, de su bondad, de su poder, de su fidelidad, de su cuidado. Es precisamente en las dificultades donde le podemos conocer más. Por ahí hay un dicho que ahorita se me fue el autor, me está viniendo a la mente, pero no sé, no recuerdo ahorita el autor. Y ese dicho dice
¿Qué marinero se hizo? ¿Quién se hizo un marinero experimentado en aguas tranquilas? O sea, si sales con tu salvavidas de patito en la alberca donde no hay olas, donde no hay vientos recios, ¿te vas a hacer un marinero experimentado ahí? No, es precisamente en alta mar, en las dificultades, donde Dios te va a enseñar y te va a dar experiencia. Te va a hacer un marinero experimentado en todo ello. En la aflicción, en la carencia, ahí donde no tenemos nada más que correr hacia el amor y el cuidado de Dios, donde le podemos conocer. Es ahí. Les soy honesto. Al momento de la aflicción, todavía me zarandea, todavía batallo, pero procuro en el Señor abrazar todas estas verdades, descansar en sus promesas, descansar en su carácter, descansar en las pruebas abundantes de amor que Él me ha dado, porque me ha demostrado de muchas formas, de muchas maneras, en muchos momentos, cómo Él me ha amado, cómo Él me ama, cómo Él me ha suplido, cómo Él me ha ayudado, de muchas formas y de muchas maneras, de tal forma que de eso me quiero abrazar. Quiero aprender y que el Señor nos ayude a todos nosotros a aprender de este ejemplo de José, cómo la fidelidad de Dios obra para nuestro bien. Lo importante no es en qué circunstancia estás, lo importante es quién está con nosotros. Eso debe ser lo importante. Amén. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, sin duda nos hace falta crecer tanto, aprender tanto, pero te agradecemos como tú nos vas ayudando. Que nosotros podamos tener el carácter de José, que en medio de la dificultad no le hizo caso a la lectura terrenal, a la lectura humana de las circunstancias, sino él más bien esperó a que tú le revelaras, le dieras la visión y la lectura celestial de sus circunstancias, Señor. Porque la verdadera historia, la realidad de nuestra historia, la tienes tú, Señor. Ayúdame, ayuda a mis hermanos, ayuda a esta iglesia a crecer en ese conocimiento, en ese entendimiento, Padre, porque José te dio gloria, te honró, levantó tu nombre en una nación extraña como fue Egipto. Nosotros queremos honrarte. Ayúdanos a crecer de esta manera y en esta forma. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.